Buenas tardes. Hoy me gustaría retomar el tema de la economía argentina. Y comentar, como hago casi siempre, ¿no?, las medidas económicas del gobierno. A mí de pronto se me ocurre hacer una conjetura respecto de cuál es el propósito que tiene Javier Milei, el presidente de los argentinos. ¿Qué se propone, no?, con sus medidas económicas, con su plan económico, con su supuesto plan económico? Porque no tenemos un plan bien organizado, bien diseñado. Aparentemente no hay un plan de obras públicas, un plan de largo plazo para la industria, para el transporte, para todos los rubros de la economía, la educación, la salud. La salud pública está muy olvidada. La educación pública está muy olvidada y abandonada también, aparentemente, y pervertida con leyes que han sacado. Sacar leyes, bueno, quiero entender, promulgar leyes. Han promulgado leyes que perjudicaron la educación pública y también la salud pública, de una manera grave, esos dos rubros de la vida de un país, ¿no?, la salud y la educación. El presidente Milei insistió muchas veces con respecto a la ley de aborto legal, que habría que derogarla, que él no estaba de acuerdo y está de acuerdo con que matar a un niño en seno materno es un asesinato, y que no sé si en algún momento dijo que dijo que quería derogar la ley, si no me equivoco, y si había dificultades, no sé si quería inclusive promover un plebiscito, ¿no?, a ver que la gente vote, pero en fin, dijo muchas cosas. Y cuando comenzó a gobernar se olvidó de todo eso, parecería. Sí se ocuparon sí, en buena parte se ocuparon por el hecho de que la entrega de medios artificiales para la anticoncepción, de esos que son abortivos, ¿no?, también dejaron de ser entregados gratuitamente en gran manera en los hospitales, tengo entendido. No obstante, me sorprendió mucho cuando una legisladora del partido político de Javier Milei presentó un proyecto para derogar la ley de aborto legal, e inmediatamente salieron a decir que no estaba en los planes del presidente, no, por el momento, decía, que no fue instrucción del presidente que se presente ese proyecto, y terminó de tal manera el asunto que la chica quedó avergonzada, la mujer que presentó el proyecto, siendo que tenía tan buenas intenciones. Comenzaron a ofenderla y a avergonzarla de muchos partidos políticos, como si hubiera hecho algo malo. Yo quisiera también acá hablarte entonces
de varias cuestiones en las que el gobierno tiene que resolver, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de las detenciones, el tema del cepo cambiario, el tema de la obra pública, bueno, el tema del dólar, como dije, el atazo cambiario, las leyes woke, que son lo más importante que tendría que encarar el gobierno, y algo hizo, pero muy poco, y bueno, la deuda pública, ¿no? Los préstamos, esta costumbre, ¿no? Esta voracidad por pedir préstamos constantemente que tiene el gobierno. El comercio exterior. Y bueno, y por ejemplo también podemos decir el nivel de vida de los argentinos, ¿no? Por lo menos de la mitad del pueblo que sufre muchísimo con las medidas económicas del presidente Milei desde el primer momento que asumió el gobierno. Estaba viendo un gráfico en el cual muestra cómo varió el salario real en Argentina desde los primeros meses del gobierno de Javier Milei. En el primer mes solamente hubo un bajón muy grande, pero muy grande del salario real de los argentinos. Es decir, el poder de compra, no sé si me entendés mejor. El salario de los argentinos comenzó a tener mucho menor poder de compra de un momento para el otro. En diciembre mismo del año 2023. En los primeros meses del 2024 continuó esa baja de los ingresos, pero de una manera tremenda, ¿no? Después sí se recompuso el salario, pero no logró recomponerse como debía recomponerse. Y hemos pasado meses muy, muy duros en Argentina, los argentinos. En los primeros meses del 2024. Pero eso está en los gráficos, ¿viste? Vos te fijás en los gráficos cómo varía el salario real y te das cuenta de que fue tremendo. La inflación que hubo en los primeros meses. Y además, por más que la inflación está bajando, ahora aparentemente está bajando, no parece haber un plan que permita que podamos aprovechar el hecho de que la inflación se reduce. Primero que no tenemos ninguna seguridad de que se vaya a mantener baja y que siga bajando más en los próximos meses. No tenemos ninguna seguridad aparentemente porque, en fin, podríamos tenerla, pero parecería que el gobierno sigue siendo así un poquito, casi parece improvisado cada mes, ¿no? Cuando negocian las paritarias, como que hacen de una manera sigilosa. Algunos podría ser que negocien sigilosamente con los sindicatos, ¿no? El hecho de que vaya bajando el tema de las negociaciones paritarias, el pedido que hacen de aumento. Y sería bueno si fuera que se hace de una manera ordenada, ¿no? Para todo el país, todos los sindicatos, y que digan, bueno, a partir de este momento se acabó las negociaciones paritarias. Y las empresas se manejan como en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Cada empresa negocia con sus empleados y todo bien. El asunto acá en Argentina no se trata tanto de que sea paritarias o no paritarias, sino también de que las empresas produzcan. Y hay una conjetura que yo me hago, hay una duda que tengo, hay una sospecha, ¿no? Que tengo yo, capaz que me equivoco, ¿no? Y es que el gobierno no quiere que se recomponga el consumo.
y entonces no quiere que se recomponga la producción, porque por más loco que parezca, el gobierno quiso producir una recesión y la produjo. Y estamos en recesión desde que comenzó a gobernar Javier Milei. Estamos en una verdadera recesión. Y es lo peor que le puede hacer a un país. Es como si a un auto le pinchara goma, no sé, o le dañase el motor. Acá tengo un gráfico, estoy viendo sobre la deuda bruta de la Administración Central entre 2019 y septiembre del 24. Y se ve, son palitos, ¿no? Y se ve que los palitos de la derecha son mucho más altos. Es decir, los palitos que hablan, que te muestran lo que sucede en los últimos meses. ¿Entendés? No sé, no lo preparé esto, a ver si ojalá que se pueda ver. Te muestro simplemente para que veas acá, ¿no? En este gráfico, creo que se puede ver bien ahí. Los palitos más largos, ¿eh? A la derecha de tu pantalla, son los que se refieren a los últimos meses del año 24 hasta septiembre. Y es increíble cómo cada vez más alta la deuda en Argentina, cada vez más alta. Ahora, pero si vos me dijeras que, bueno, por lo menos Carlos, se recompuso el salario, la producción aumentó, la capacidad ociosa disminuyó en las empresas dejaron de quebrar, dejaron de cerrar por problemas de falta de producción o porque aumentó mucho las importaciones. No, aumentaron muchísimas importaciones. Las exportaciones quedaron estancadas, ¿sabes? Fíjate, estaba viendo, en el año 24, el año pasado, tuvimos un superávit de 19 mil millones de dólares, un poquito menos, ¿no? Redondeando. 19 mil millones de dólares. En este año, en los primeros 4 meses, el superávit que tuvimos en la balanza comercial, 1.265 millones de dólares. Que si lo multiplicás por 3, que son 4 trimestres, hasta que se complete el año 2025, podrían llegar a ser menos de 4.000 millones de dólares. O no, a ver, un poco. Sí, aproximadamente 4.000 millones de dólares para el 25, para este año podemos esperar, en lugar de 19.000 millones de dólares del año pasado. Esas son divisas que el gobierno necesita imperiosamente, necesitaba algo así como alrededor de 20.000 millones de dólares pudimos tener, porque las exportaciones ya venían planchadas desde hace mucho tiempo en Argentina. Y ahora, terrible lo que está pasando, porque aumentaron mucho las importaciones. Aunque no ayuda, ¿no? Igual, no digo que es mal importar, pero que de superávit no tenemos nada, casi nada, este año, comparado con todos los anteriores. El dólar
Hace más de un año estaban diciendo los economistas, digo, bueno, lo podemos saber quienes leemos en las noticias. Hace mucho tiempo que está atrasado el dólar. Y se puede notar perfectamente, se puede notar perfectamente en los gráficos que te muestran, que dicen que con respecto a Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, ¿no? Países americanos, vecinos nuestros. Y además con respecto también Portugal, bueno, está Portugal y después está Chile. Con respecto a Chile es increíble la diferencia que tenemos, increíble, con respecto al tipo de cambio. O sea, que lo tenemos mucho más devaluado, quiero decirte, ¿entendés? El dólar está muy sobrevalorado el peso, pero demasiado. Por más que el dólar está dejando de tener la fuerza que tenía durante toda la historia, que está disminuyendo su influencia en el mundo, igual sigue siendo importante que se mantenga una paridad de equilibrio que favorezca a la República Argentina. Y a propósito no lo quieren devaluar, no quieren devaluar el peso. Porque piensan en las elecciones. Y yo me hubiera esperado que los economistas más famosos, los conocidos, que digan, bueno, que no, que insistan al gobierno porque tiene digamos, que tiene que devaluar un poco, ¿no? Que tiene que hacer una devaluación, porque de esta manera estamos dejando de producir los argentinos. Y si no producimos, se derrumba todo el andamiaje económico de la República Argentina, de alguna manera. Porque la industria, por ejemplo, con el tema del dólar muy caro, ¿no? Muy barato, podemos decir. Y el campo con el tema de las retenciones también. Es un tema que hay que resolver. El cepo cambiario tenían que haber resuelto, podrían haberlo resuelto, no lo resolvieron. Entonces hay muchos temas para resolver que están pendientes. Y el gobierno, en lugar de resolver esos temas, habla de conseguir dinero para financiar al Estado, ¿no? Pero conseguirlo de una manera que no es la menos genuina de todas, que no tiene ninguna, no es nada genuina, que es vender empresas públicas, por ejemplo. Vender empresas públicas. Y con eso que consiguen unos pocos dólares. Y primero arruina la industria argentina, arruina quiero decir, el patrimonio del Estado, impide que nosotros tengamos, los argentinos no tengamos digamos que tengamos nuestras propias empresas, que produzcamos todo con nuestro dinero, que no tengamos que no tienen que repatriarse ganancias a ningún país y que podemos hacerlo todo muy bien si queremos. Hay un montón de empresas que quieren privatizar pero digo, mientras no aumente la producción, mientras sigan cerrando empresas, esto se derrumba todo. Parece una canallada que el presidente no se ocupe de cuidar el sector productivo, de protegerlo, de favorecerlo. Acá leo en un documento, un PDF de Centro RA, ¿sí? Estudios para la Recuperación Argentina.
El precio del atraso, dice. Cómo el atraso cambiario deteriora el costo de vida en Argentina. En los últimos meses, Argentina ha registrado una significativa apreciación del tipo de cambio real, impactando directamente en el costo de vida de la población. Esto se llama atraso cambiario, ¿no? Y que genera una aparente estabilidad a corto plazo, pero conlleva serias implicancias para la economía y la competitividad del país. El atraso cambiario produjo una disminución del poder adquisitivo del salario, es decir, disminuyó su capacidad de compra en los bienes esenciales principalmente. Y eso especialmente, se puede notar cuando comparamos con otros países. En otros países pueden comprar mucho más que lo que nosotros compramos con el salario. Porque este tipo de cambios, ¿sí? Este atraso cambiario que tenemos, encarece las exportaciones. A los países les cuesta más caro lo que nosotros le vendemos, y a nosotros nos cuesta mucho más barato comprar a otros países lo que nosotros mismos fabricamos. Entonces se produce un desajuste, un desbarajuste, quiero decir, en el comercio internacional, que da como resultado que reduce el ingreso real de los sectores más vulnerables. Porque no ingresan divisas, dólares, no ingresan dólares a países genuinos, que vienen de la producción, especialmente de la producción. Y la producción está también planchada, no reacciona, ¿no? Porque el gobierno no se interesa, parece, en ese tema. Y eso es esa es la conjetura que tengo. ¿Por qué el gobierno no quiere que el país produzca? Y en más de una ocasión dijeron que quieren que la gente, no quieren que la gente consuma. Y al mismo tiempo querían que la gente saque el dinero de los colchones, como esa expresión de decir, que utilice el dinero ahorrado que tienen los argentinos. Es decir, hay algo que parece maquiavélico en las decisiones del presidente Milei. Maquiavélico en el sentido de que es danino, muy danino. No quiere decir que Maquiavelo enseñó a hacer maldades, ¿no? Porque también, digo, es muy digno de estudio lo que hizo Maquiavelo. Además que las maldades que a veces proponían eran ciertas, pero te quiero decir, maquiavélico se dice cuando uno quiere hacer daño, me parece, ¿no? Y parece maquiavélica la ideología que tiene el presidente Milei. Han erosionado significativamente, ellos han erosionado, a propósito, porque no podés verlo de otra manera, el poder adquisitivo de las familias argentinas. El poder adquisitivo de las familias argentinas fue reducido por el mismo gobierno, ¿sabes? Desde el primer momento, pero de una manera espeluznante. El salario mínimo en dólares cayó más de un 40% tras la devaluación que hizo el presidente Milei en diciembre del 23. Desde junio, o sea, desde mediados del 24, hubo una leve recuperación, ¿sí? Una leve recuperación, y falta mucha, pero acá dice que en términos concretos el salario mínimo ha pasado de $413 al inicio de la gestión de Javier Milei, cuando tomó el gobierno,
a $275 en la actualidad. De $413 pasó a $275, lo cual eso se nota en el poder de compra. No hay poder de compra como el mismo que había en diciembre del 23. Y con respecto, por ejemplo, al pollo, al consumo de leche, bueno, se consumía mucho más pollo, más leche, más pan, más aceite, hace varios meses que ahora, dentro del gobierno de Milei, o mejor dicho, seguimos más mal que desde que comenzó Milei, ¿sabes? Seguimos mal. El salario mínimo en dólares es extremadamente bajo. Argentina tiene uno de los costos más altos del mundo, en el rubro, por ejemplo, de la vestimenta. Y acá te muestra comparación con otros países y se nota que está mucho más bajo. Más alto, digo, el costo. Entonces, ¿sabes lo que se impone en este momento para la República Argentina? Que el gobierno devalúe, que produzca una devaluación, porque está clarísimo de hace varios meses que el intercambio no nos favorece para que podamos exportar más e importar menos. Está promoviendo el gobierno que las empresas argentinas se fundan, muchas empresas quiebren, porque no, habida cuenta de que están importando productos que se fabrican en Argentina y entonces dejamos de fabricarlos los argentinos, mientras que las exportaciones, en lugar de aumentar, se mantienen estancadas. ¿Comprendés? Entonces hay desempleo, baja la producción, baja la rentabilidad de las empresas, muchas tienen que cerrar. Es un caos. Ahora fíjate que quieren llegar a octubre de esta manera, en estas condiciones. Y vos te podrías preguntar, o me podrías decir, Carlos, ¿por qué los economistas dicen muchos que este sistema, que este plan o no es tan malo o podemos seguir así con con este cambio, con este tipo de cambio? A mí me parece que venimos con el mismo problema de hace muchos años en Argentina. Pero si yo lo digo, parecería que no tengo mucha autoridad para decir esto, ¿no? Que no sé nada de economía, no sé mucho de economía, que me puedo equivocar perfectamente, que no entiendo mucho lo que es el liberalismo. Pero la gran mayoría de los economistas son liberales y tienen un librito semejante, aparentemente, al del presidente Milei. Y hay dos razones, me parece a mí, por las cuales el gobierno no devalúa. Porque, primero, el que principalmente se opone es el presidente. Yo creo, a mí me parece que hay mucha gente, puede haber alrededor del presidente en el gobierno, que le diría, no, está bien, devalúe el presidente porque esto se arruina todo. Ya estamos hartos de que se arruine la economía todos los años en Argentina. Pero devalúe. No va a querer, por más que se lo diga a todo el mundo, me parece que no va a querer Javier Milei. Y, y entonces el tema es ese. Muchos economistas quieren creer que no, como había un importante economista bueno, que yo lo consideraba muy importante, que decía que estos días, el último mes, habrá dicho que
para conseguir que aumente el consumo tendríamos que tener hacer un cambio en el sistema impositivo, ¿no? Hacer una revolución impositiva, supongamos, que habría que disminuir el empleo negro, porque no hay mucho empleo, no tenemos mucho empleo registrado. Y apela a varios argumentos que no tienen y no están en relación directamente con el hecho de permitir que las empresas trabajen, que dejen trabajar a las empresas. Ahora Milei se apareció, ¿no?, con el hecho de que quieren privatizar empresas y de esa manera van a conseguir dólares genuinos. No van a conseguir nada, me parece. Van a arruinar el país y el país seguirá arruinado cada día peor. Lo que está pasando en Argentina es tremendo, tremendo. Me parece a mí. Y me parecería que hay muchos argentinos que no advierten el peligro de que continúen con estas políticas. Y parecería que hay una campaña bien pergeniada, podríamos decir, quizás, bien pensada, ¿no?, desde antes de que Javier Milei asuma la presidencia de la República, porque hay muchísima gente, ¿no?, quizás casi la mitad de los argentinos que están a favor del gobierno, o por lo menos que no tienen esperanza, ¿no? Y yo me pregunto dónde sacan la esperanza, porque no ves esperanza por ningún lado, ¿comprendés? No se ve la luz al final del túnel. Se ve que está peor todo. ¿Comprendés? Viste, recién te comenté el superávit. Pero para colmo, además de que no tenemos superávit comercial, que es el de que conseguimos exportando más que los que importamos, y la diferencia del año pasado fueron 19.000 millones de dólares, que no vamos a tener este año, tendremos 4.000 según la cuenta que yo saqué, ojalá que me equivoque, ¿no? Casi nada de exportaciones de superávit este año. Esos dólares son importantísimos, estábamos sedientísimos, estábamos sedientos de dólares, y el gobierno no nos produce con las exportaciones, porque no permite producir ni exportar. Pero, viste, además un comentarista, ¿no?, alguien que sabe de economía, uno de los pocos que se interesan, me parece a mí, genuinamente por la economía argentina, decía que todo el beneficio que nosotros hemos obtenido el año pasado, creo que fue, de Vaca Muerta, el superávit que dio Vaca Muerta, ¿no?, fue anulado por los dólares que se gastaron los argentinos en el exterior, que es otro de los dramas que produce el dólar atrasado, el tipo de cambio atrasado, digo. Los miles de millones que gastamos los argentinos anularon toda la ganancia que se consiguió de Vaca Muerta. Entonces tenés que toda la fuente de ingresos de Argentina no se puede aprovechar. Me acuerdo que cuando el presidente Duarte, a principios del año del siglo XXI, ¿no?, 2000, ¿cuándo fue? 2003, 2004, cuando se vio la necesidad de... simplemente digo, el presidente Duarte le pidió una ayuda al campo, ¿sabes? Y bueno, para poder atender a todos los gastos que tenía, que eran muchos, ¿no?, aparentemente. Y yo ahora me pregunto si era necesario que le pida una ayuda al campo, porque ¿sabes qué pasó después? La economía argentina se recompuso de manera súper extraordinaria. Y entonces la ayuda que le dieron en el campo fue el hecho de que él les pidió cobrarle unas retenciones, ¿no?, por un tiempo,
Disculpa, retenciones por un tiempo y accedieron. Pero ¿qué pasó? Que las sostuvieron, las dejaron hacer retenciones y las aumentaron. Y todavía siguen después de muchísimos años. El tema de las retenciones hay que resolverlo y el gobierno no se interesó mucho por resolver el tema. Si el gobierno conseguía un plan para reducir la inflación a casi cero, ¿viste? Lo conseguía. Y si no venía con ideas desopilantes, un día se la agarraba con los universitarios, otro día con el Hospital Garrahan y otro día con otro sindicato y ahora quiere vender las empresas públicas y con esos decretos ómnibus, que bueno, eran 800 decretos, 800 leyes en un paquete que había que firmarlo en un día. O sea, te das cuenta de que esa manera de trabajar desordenada, tipo zafarrancho, porque zafarrancho, me refiero a zafarrancho a lo que es un desorden, no todo así nomás, ¿no? Hacerlo. No contribuye a que la economía se recupere y que vengan inversiones y que invirtamos los argentinos. ¿Sabías que me parece a mí que ahora, o te pregunto, si tenemos tantos dólares guardados los argentinos, si hay tantos miles de millones de dólares guardados en paraísos fiscales, en cajas de seguridad, en tantos lugares que tienen los argentinos, imagínate bueno que sería, digamos, poner orden en la producción y en el consumo y mantener esa actividad, ese círculo virtuoso, inversión, ahorro, argentino, todo argentino, con lo poco que tengamos, si empieza a funcionar esa maquinaria, ¿no? De recuperar la economía, más allá de que tengamos deuda, no importa, porque eso se puede negociar todo para que esperen un poquito en el Fondo Monetario. De hecho, igual no se puede pagar la deuda, hace tiempo que no la podemos pagar, pero si nos dejan trabajar y producir, ¿no? Y consumir, y ahorrar, e invertir, y la inflación se mantiene y no viene con ideas raras, como por ejemplo el hecho están fanatizados con el déficit cero, el gasto público, y eso no es lo principal. Por supuesto que hay que hacer eso, pero se está olvidando olímpicamente de producir más y mejor y de consumir más y mejor. Entonces, si comienza a recuperarse la economía, nosotros mismos vamos a invertir, porque el dinero parece que, nosotros digo, los que tienen dólares, los que tienen buena plata, la van a invertir ellos mismos, los mismos argentinos. Imagínate lo que sería que todo ese dinero que está esperando, ¿no? Para poder reinvertirse en Argentina, que vuelva, que empiece a colaborar con la recuperación argentina. Pero el gobierno no da ninguna señal desde que empezó a gobernar. Las señales que da al inversor, al argentino, al ciudadano argentino común, que somos todos, ¿no? En todo caso, son malas. Y los que ven buenas señales se equivocan, me parece, ¿entendés? Se equivocan. Porque no hay buenas señales. Por eso yo te insistía, o te dije hace un rato, que la campaña que hicieron en favor de Javier Milei desde antes de empezar a la presidencia fue muy astuta, muy buena la campaña que hicieron. Y siguen haciendo campaña, no sé de qué manera, pero siguen haciendo campaña. Parecería que en el exterior hay algunos lugares donde lo admiran a Javier Milei. Y no quieren registrar, parece, no quieren registrar cuáles son los verdaderos números argentinos, que son malos.
¿Te diste cuenta con respecto a los préstamos de que, qué ves en las noticias vos, por ejemplo? En internet, cuando lees, suponete, Clarín, La Nación, Infobae, iProfesional, Ámbito.com, Cronista.com, o no sé cuál lees vos, ¿no? Página 12. Cuando lees esos periódicos, ¿no ves constantemente que el ministro pidió plata aquí, pidió plata allá, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo? Después que vienen dinero préstamos repo, no sé para qué significa, bonos de tal manera, bonos de la otra manera, ¿sí? Y ahora están haciendo no sé qué ingeniería económica, ¿no? Financiera, para poder seguir consiguiendo más préstamos, ¿sí? Que esos préstamos vienen a reemplazar a otros préstamos y entonces dicen, no, estos no son préstamos, esto es lo que viene a reemplazar a otros préstamos, por lo tanto, pero escúchame, se la pasan reemplazando préstamos, quiere decir que necesitan dinero. ¿Y nos van a disminuir los intereses porque cambia un préstamo por otro? Yo no entiendo mucho, te digo que me parece que están haciendo muchos desastres con el tema de los préstamos, con el tema de la deuda externa. Porque fíjate, habría que hacer un raconto, me parece a mí, ojalá que haya un estudio con unos periodistas que hagan un raconto de todos y cada uno de los préstamos que pidió el gobierno, ¿sí? Desde que asumió Javier Milei. Ahora, vos fíjate, por una parte, sí, juntar lo que pidieron en préstamos. Además, sumar todo lo que consiguió, por ejemplo, que podía haber conseguido, o que consiguió, o que podía haber conseguido por divisas que vienen por el balance comercial favorable para nosotros, los argentinos, que el año pasado fue de 19 mil millones de dólares. Este año va a ser de 4 aproximadamente, me parece a mí, ojalá que sea mucho más. Entonces, decime, ¿de dónde vas a sacar los dólares? Si los dólares argentinos se gastan, el argentino está gastando su dinero y dejando divisas en otros países, Brasil, Estados Unidos, Europa, muchos países, no en Argentina, porque no les conviene ir de vacaciones en Argentina. Y además tenés algo que podría llamarse el lucro cesante. El lucro cesante en las empresas, creo que le dicen cuando una empresa, ¿no? Dice que tiene lucro cesante cuando, por una razón, supongamos, climática, ¿no? Tiene que dejar de producir, ¿sí? Por un tiempo. Y entonces, ese tiempo, 15 días, supongamos, esos 15 días pudo haber ganado, supongamos, 100 millones de dólares por semana. En 2 semanas tiene que ganar 200 millones de dólares la empresa o un conjunto de empresas, ¿sí? Entonces, tuvo un lucro cesante, ese conjunto de empresas tuvieron de 200 millones de dólares porque pudieron producirlo y no lo produjeron. Así lo entiendo yo un poquito, ¿no? Lo que se llama lucro cesante. Es decir, el lucro que pudieron tener y no lo tuvieron. Dicen los agropecuarios, ¿no? Los hombres de campo. Uno que sí, muy experimentado, el hombre decía que si al campo le hubieran pagado bien y no le quitaban retenciones, hoy en día tendríamos 80 millones de cabezas de ganado vacuno, por ejemplo, entre varios rubros, ¿no? Que podrían haber estado mejor. Ahora la producción nos hizo alrededor de 50 millones de cabezas, los que tenemos. Y nos han superado Uruguay, Brasil y otros países porque hasta cierto momento Argentina era el exportador más grande de América Latina de carnes. Ahora está en tercer lugar, creo. Y muy mal, porque Brasil mucho más. Uruguay la superó a la República Argentina hace tiempo en producción vacuna, exportaciones que también creo. Es decir, hemos dejado de ganar en muchos rubros y a la vez, en lugar de dejar el dinero en Argentina, ¿no? O por lo menos de una manera proporcionalmente adecuada, es decir, que haya un 5% argentino que se va al exterior, bueno, es lo que pasa en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Un pequeño porcentaje se va por todos lados de vacaciones, pero que la gran mayoría de los argentinos se vaya de vacaciones afuera, a otros países, es muy anormal.
está indicando, está gritando que hay que devaluar el dólar, ¿entendés? Hay que digamos, terminar con el atraso cambiario, ¿entendés? ¿Y por qué no modifica el tipo de cambio el presidente Milei? Porque tiene miedo que venga la inflación, que vuelva. Y ese miedo no lo tiene que tener, no lo tiene que tener. Porque hay muchísimos mecanismos para contener los precios de igual manera. Pueden aumentar las cosas, pueden aumentar un poco, pero no tanto, no pueden aumentar tanto. Y se compensa de otra manera, porque al aumentar la producción, acá lo que tenemos que hacer es aumentar la producción y nada más, ¿entendés? Lo demás se resuelve solo. Y cuando más tarda en devaluar, bueno, decimos devaluar, ¿no? Digámoslo así, devaluar. Cuando más tarda en devaluar, quizás se va a hacer muchísimo más difícil, ¿no? El asunto. Siempre estamos a tiempo, pero lo mejor es hacerlo a tiempo. Así, si él devaluaba, si el presidente devaluaba hace 3 meses, hoy no tendríamos la diferencia, o no, 4 supongamos, y más mejor, si devaluaba en el momento adecuado, preciso, y por un valor moderado, ¿no? Ni muy mucho ni tampoco, ¿sí? Hoy estaríamos recibiendo muchísimo dinero de exportaciones y tendríamos muchísimo superávit. El dinero que estábamos gastando, en el que estuvimos gastando en el exterior para hacer turismo, lo tendríamos en Argentina. Y lo que no pudieron, las empresas que tuvieron que cerrar, hubieran trabajado y producido muchísimo. Pero el gobierno se opone a todo eso, ¿me entendés? Y muchos economistas que están alrededor del gobierno que parecen que son como satélites, ¿no? Sin ánimo de humillar a nadie, tomarlo así, digamos, de manera ofensiva, son como satélites que están alrededor de todos los gobiernos y que opinan y que influyen en la opinión pública. No es tan urgente, no es tan urgente devaluar, podemos seguir, podemos aguantar un poco más. Esto no da para más, no da para más. Y alguien que dice algo, sí, que grita un poquito el tema es Carlos Maratón, ¿no? Que lo veo, que no veo mucho lo que dice, no escucho mucho, pero es uno de los pocos que reclama, ¿no? Y tenemos algunos economistas que están constantemente reclamando, ¿no? Con respecto a la obra pública, ¿sabes? Te quería comentar un artículo, fíjate, del 20 de enero de 2024, o sea, de hace un año y 4 meses aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Como 16 meses, hace 16 meses que se publicó esta nota. Y la nota dice, en página 12, pese a la crisis del sector, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción apoya las medidas de Milei. Fíjate, la Cámara Argentina de la Construcción, ahora me recuerda justamente este título, que algo parecido decía el presidente de la Cámara de Comercio, que se llama, ahora no me acuerdo bien, ¿no? Que decía que no, que él quería mucho, cree mucho en el presidente Milei y que tenemos que sufrir. Dice, otra cosa patética, hay que sufrir, tiene que sufrir, el pueblo argentino tiene que sufrir. Esto es único de Argentina, eso es Made in Argentina, Made in Argentina. Porque ¿dónde se vio que lo que está, te digo, es patético por donde lo mires este país?
Y porque este hombre también dice, Gustavo Weiss, decía que todos sabemos que en este camino hay dolor. Por supuesto, estamos sufriendo todos los argentinos que entendemos un poquito del drama que tenemos en Argentina, lo sufrimos. Y claro, el señor debe tener mucho dinero, ¿no es cierto? Porque es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, como dice un comentarista que debe tener mucho dinero. Pero claro, no es lo mismo, o alguien que tiene muchos millones de dólares que vive de un salario, ¿no? Gustavo Weiss decía, hay 3.500 obras enero 24, enero 2024, acordate. Hay 3.500 obras, ahí en enero, sin terminar, en todo el país. Y dice Gustavo Weiss que la inflación no permite continuarlas. Pero ¿cómo? Estuvimos 800.000 años con inflación, con muchísima inflación, y continuaron las obras y ya terminaron, y ahora no se puede. Me parece realmente me parece desopilante el argumento que presenta, ¿no? No permite la inflación. Igual que cuando Milei decía no hay plata. Plata había, lo que pasa es que el presidente Milei, ya te digo, parecería que no, que hay algo que le impide hacer la tarea correcta, ¿no? La tarea que tiene que realizar de una manera sensata, racional. Parecería que tiene ideas que le impiden, ideas que no son cristianas, que le impiden decidir, porque él se hizo una idea de cómo tiene que gobernar, y andás a ver cuál idea es la que tiene, ¿viste? Dice, la obra pública está prácticamente paralizada en todo el país. Y bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, menciona a quien escribió el artículo, la Ruta 11 es una de las más transitadas en el verano argentino. Está frenada y por ahora no se retoma, dijo. Y Weiss se refirió a Guillermo Ferraro, ¿no? Ministro, y dice, sabe Ferraro que hay obras que no se pueden hacer por el sector privado porque no tienen rentabilidad y las tiene que encarar el Estado. Bueno, con razón, ¿por qué no las encara el Estado? Y el ministro decía que iban a seguir solamente con las obras que tienen fondos internacionales, o sea, que son financiadas por el Banco Mundial o el CAF o el BID. Las que son con fondos locales, no sabemos porque aún no se informó qué dinero hay disponible. Mucha falta de información, ¿viste? No te dan bien la información. Te dicen que no se puede y vos no sabés realmente por qué. Porque no se quiere muchas veces, ¿sabes? Y hasta tanto no se ordene este problema inflacionario, lo cual es insólito, las obras no van a continuar. Fíjate, estamos en 2025, mes de junio, y todavía siguen paralizadas muchas obras. Lo cual es algo que también contribuye a la reactivación del país. La obra pública es muy reactivadora, muy reactivante, tengo entendido. Nunca debieron parar la obra pública, detenerla, me parece. Porque además, viste que Milei quiere que se realicen las obras públicas por medio de empresas privadas. Y como dicen acá, me parece bien que venga todo el capital, dice alguien, ¿no? Privado, que venga todo el capital privado, que pueda realizar las obras.
porque el déficit de infraestructura es gigantesco. Bueno, pues estaban haciendo algo y no se hacía, ¿viste? Es gigantesco el déficit. Y no van a venir las empresas privadas con esta macro, ¿viste? Ni siquiera vendrían con esta situación macroeconómica porque somos un desastre, ¿no? La economía argentina. O sea, fíjate, el turismo hacia otros países, las exportaciones están planchadas, están detenidas, están bloqueadas, el superávit comercial está bloqueado, las fábricas no producen, no las dejan producir, tienen que cerrar muchas, aumenta el desempleo. Entonces, ¿de dónde van a salir los dólares genuinos? Para que el Banco Central tenga dólares. Y según ellos de los préstamos, piden préstamos, más préstamos, más préstamos, más préstamos. Mira lo que dice Weiss, Gustavo Weiss. Argentina sin duda necesita un cambio de rumbo. Ese rumbo que íbamos teniendo estaba totalmente equivocado desde hace 20 años. Sí o sí había que hacer un cambio y comparto muchos de los lineamientos. Bueno, pero este es el resultado desastroso que tenemos ahora de los cambios que ellos no hicieron. Y que los cambios que algunos cambios hicieron fueron malos. Y dice, tenemos que hacer que la actividad privada quiera invertir, vea negocios, facilitar la inversión, al tiempo que reconoció que todos sabemos que en este camino hay dolor. O sea, fíjate vos que este hombre no parece tener la menor noción, parece mentira, es el presidente, a ver, de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss. Por supuesto que el hombre conoce bien el negocio, ¿no? Debe ser muy hábil el hombre, porque por algo lo eligieron presidente de la Cámara Argentina, igual que el presidente de la Cámara de Comercio, pero que también dijo algo semejante a este hombre, y ahora quizás se está arrepintiendo, tanto los dos, quizás están arrepintiéndose de lo que dijeron, ¿viste? Porque ven que sus empresas no va bien la situación. La industria de la construcción está en una mala situación desde hace tiempo, ¿no? O por lo menos está lejos de ser el ideal, la situación en que se encuentran las industrias en Argentina. Ahora, ¿sabes que después de estas opiniones de Weiss, Gustavo Weiss, hay una opinión de lectores, ¿viste? Y lo que te podría decir primero es que hay varios de ellos, de los lectores, que lo insultan a Gustavo Weiss. No te puedo leer lo que dicen porque no queda bien, ¿viste? Pero lo insultan algunos. Y acá dice un hombre, ¿no? Un comentarista, lector, donde dice al final de la nota, todos sabemos que en este camino hay dolor, debe decir, todos sabemos que en este camino hay hambre, muchos argentinos están consumiendo mucho menos. Históricamente el hambre nadie olvidó ni olvidó nunca en ninguna parte del mundo. Bueno, peor que peor, dice, a favor de unos pocos. Eso es lo que pasa el gobierno de Milei, a favor de unos pocos solamente. Y que a la larga a nadie, a esos pocos les puede ir mal también, ¿sabes? Dice un opinador, ¿no? Lector de página 12. Che, Gustavo Weiss, ¿ya te dieron el carnet de la casta? Méritos estás haciendo. Bueno, un poco cínico, ¿no? Digo, un poco de... ¿Cómo es que? No, cínico no. Irónico.
Bueno, dice, no vengan a inventar un nuevo capitalismo. Las obras las hace el Estado en todo el mundo. En todo el mundo las obras las hace el Estado, sí. Contrata a los privados para ejecutarlas y vigila los precios de la obra que no se disparen con los ajustes y las probables modificaciones. Pero insisto, las obras las hace el Estado y si hay peaje, es el Estado quien cobra el peaje, porque muchas veces lo cobra una empresa privada y no conviene, ¿no? Es el Estado quien nos cobra los peajes, no por monedas entregar una obra que hizo el Estado y que la exploten los privados. Si una empresa privada quiere hacer una obra, la puede hacer y explotar, pero siempre con la vigilancia del dueño de la casa, que es el Estado, que solo es socialista en la mente perturbada de Milei, pero nunca el mercado. Y acá dice alguien, ¿qué cinismo? Si esto no es fascismo, ¿cómo llamarlo? Bueno, alguien dice algunas cosas y termina diciendo, estos son peores que los fascistas de Europa, ¿no? Del siglo pasado. Y son peores, sí, que los fascistas, porque son lacayos del imperio de turno, algo así, ¿no? Y otro dice, ellos son los responsables de la inflación porque quieren dolarizar. Se pasaron la vida también constantemente dolarizar, canasta de moneda, todo tipo de barbaridades, ¿viste? ¿Qué hacemos con la...? Y dice, la inflación se termina cuando se realice un pacto político sobre 3 temas cruciales del país. Se va a terminar la inflación, dice este lector, cuando se realice un pacto político sobre 3 temas cruciales. ¿Qué hacemos con la pobreza? Es uno. Esto significa ponernos de acuerdo si vamos a cambiar la matriz productiva de Argentina y vamos a industrializar el país o no. La pobreza se resuelve con trabajo, producción, ¿sí? Quiso decir. ¿Qué hacemos con la inflación? Dice. Aquí hay que ponerse de acuerdo en cuál es el balance comercial y fiscal que queremos para el país, pero con la gente adentro. Pensando en los argentinos. Y sabes qué, mira, no solamente a este gobierno le cuesta pensar en los argentinos, otros políticos de varios partidos políticos que veo, muchos, parecería que están en el mundo legislativo hablando entre ellos, ¿no? Hablan entre ellos y discuten esto, discuten aquello, que no, que yo pienso de otra manera, que yo de la otra, pero el pueblo no participa, ¿entendés? No le cuentan al pueblo qué es lo que están haciendo, qué lo hacen, qué es lo que hacen, qué es lo que quieren conseguir, qué planes tienen. O sea, tenemos que conocer más a los legisladores, tiene que haber más interactuación entre los políticos, los legisladores, los gobernantes y el pueblo, ¿sabes? Y unos intermediarios fabulosos son los periodistas. Los periodistas tendrían que lograr el periodismo, se me ocurre a mí, viste, modestamente, ojalá que sirva para algo lo que digo, tendría que interceder entre los gobernantes y el pueblo y conseguir que el gobernante le explique al pueblo, que se muestre cómo es, que diga quién es, que lo podamos conocer y conocer sus ideas y que debatan, ¿viste? Debatan delante del pueblo para que el pueblo sepa qué están haciendo.
Porque hasta ahora es un desastre todo lo que está pasando en el gobierno. Entonces, inflación, dije, ¿no? Ponerse de acuerdo cuál va a ser, qué balance comercial queremos, ¿no? Superavitario, obvio. Comercial y fiscal, pero con la gente adentro. Y configurar un pacto social duradero entre el capital y el trabajo. Salvando la comida del pueblo del margen exportable de las materias primas alimenticias. Y acá uno se puso fuerte, ¿no? Dijo, miserables estos cipayos de la obra pública, con muchos signos de admiración. Y un lector finalmente dice, como ya dije por la Unión Industrial Argentina, quítenle por favor a la palabra Argentina. Ustedes no son argentinos, dice a la Cámara de la Unión Industrial. Claro, espera. Porque ella se lo había dicho a la Unión Industrial Argentina. Digan Unión Industrial, porque Argentina no parece. Y quítenle por favor la palabra Argentina también a la Cámara de la Construcción. Que sea simplemente Cámara de la Construcción. Así nomás. Porque están enojados, ¿no? Está enojado el hombre. No sé qué quiso decir exactamente, pero está enojado. Y alguien dice, es evidente que este tipo, se refiere al señor Gustavo Weiss, a este tipo le importa muy poco el prójimo, que Dios lo perdone. Y otro dice, si estás de acuerdo con Weiss, con esta ley ómnibus que arrasa con todo si estás de acuerdo con Weiss, con una ley ómnibus de aquel momento, ¿no? Que arrasa con todo, entonces es que sos un patria. Clarito, ¿no? Dice el hombre. En fin, la gente está muy enojada, lamentablemente. Ojalá que el señor Weiss repiense todo esto, lo mismo que el presidente de la Cámara también de Comercio. Me parece a mí que se interesan seguro mucho por el país, pero el país va muy mal. Cuando yo te dije recién de que el país podría estar produciendo 80 millones de cabezas de ganado vacuno, eso y mucho más me parece, ¿viste? Me acuerdo que una vez vino un documental, y no sé si está todavía en internet, ¿sí? Sobre Perón, que decía que, por ejemplo, Argentina podría proponerse producir 150 millones de cabezas de ganado vacuno. Eso hace muchas décadas, ¿no? Cuando estaba exiliado, opinaba, ¿sí? Y a mí no me parecía exagerado. Había cuenta de que otros países procesaron una enormidad. ¿Pero por qué te quiero aclarar esto? Porque el empresario, no sé si te dije antes, que si no le cobran retenciones al campo, si dejan de cobrar las retenciones, y bueno, y cobran un impuesto razonable, ¿no? No es que no hay que pagar impuestos, le cobran un impuesto razonable, entonces ellos podrían hacer mucha reinversión en la industria, ¿no? En su rubro, y podrían aumentar muchísimo la producción. No me sorprendería, ¿no? Por lo demás, viste, me parece que algo tengo que decirte, ¿no? Del tema de también algo que le compete al gobierno, ¿viste? Algo que le compete al gobierno
y es una responsabilidad de todos los gobiernos. Y eso que le compete al gobierno es todo lo relacionado con el woke. Esa palabra que yo la uso para resumir lo que es leyes contra la vida, el matrimonio gay, educación sexual, cambio de sexo, ¿sí? Toda esa cuestión de degeneramiento social, ¿no es cierto?, que se produce con esas leyes. El presidente Milei dijo que está en contra del aborto, y yo tendría que haberlo votado, porque a mí me parece que es lo primerísimo que hay que mirar en un candidato político, ¿viste? Lo primerísimo que hay que mirar en un candidato político. Pero yo sabía que Milei era tan desopinante lo que hablaba, ¿no? Tiene una conducta tan, digamos, intolerable, ¿no? Tan digamos, poco relacionada con lo que tiene que ser un político, ¿no? Un político que tiene un mínimo de seriedad. No me costaba creer porque además decía que la justicia social es una basura, no sé, algo es injusta, ¿eh? O sea, nociones tradicionales de toda la historia sobre economía, ¿no? Las insultaba a los periodistas. Y cuando lo entrevistaban, él hacía pequeños discursos, ¿no?, para explicar la economía, hablaba de temas, de términos técnicos, y hablaba en difícil, podemos decir, como dicen los chicos. Hablaba en difícil, y yo creo que lo hacía un poco a propósito, para que nosotros nos creamos que sabía de economía, ¿entendés? Porque alguna vez me dijeron que algunos profesores universitarios tienen ese defecto, ¿no? O a propósito tratan de hacer difícil la explicación de un tema económico para que el alumno crea que él sabe mucho, y que el alumno, como no entiende, bueno, que se siente en ridículo, ¿no? Y que no sabe tanto, para que hacerse la idea de que sabe mucho, ¿no? O para transmitir esa idea. Y en realidad no saben nada algunos, porque nada es difícil, imposible de entender para el ciudadano común, me parece a mí. Entonces, estamos en problemas en Argentina, ¿viste? Yo creo que tenemos que rezar, ¿viste? No puedo menos que apelar a la oración, ¿no? Que insistir con la oración. Es tan sencillo, uno en su casa, entra en su habitación y reza, ¿viste? Y Dios va a escuchar, Dios escucha a los argentinos si pedimos. Y con respecto, ¿por qué te mencioné el wok? Porque vos sabés, si tenía tanta fuerza inicial, ¿no es cierto?, tanta aceptación del pueblo, de la gran mayoría del pueblo, ¿por qué no introdujo antes que nada un proyecto, ¿sí?, para derogar las leyes de aborto y también de matrimonio homosexual, todo lo que sea de educación sexual, todo eso? Podía haberlo presentado y podía suceder que no haya un número suficiente. Ahora bien, cuando él se apareció con ideas realmente estrafalarias, que todos pensamos que era imposible que se las voten, le votaron al presidente de Milei leyes que muchos esperaban que no las iban a votar. Inclusive él vetó cuando zafaban, ¿no?, los legisladores y lograban votar en contra de una ley, o votar una ley que no le gustaba, bueno, la vetaba. O sea, se opone a lo bueno, e impone muchas veces lo que es malo, ¿no? Por supuesto que se interesó por el déficit fiscal y demás, pero el balance es patético, ¿sabes? ¿Cómo puede vetar un aumento a jubilados? Un aumento miserable a los jubilados. No puede. Entonces, acá hay algo peor, hay algo más dramático que el hecho de que él se pueda equivocar una vez, o dos veces, o 1000 veces. Sino cuál es la mentalidad, la ideología escondida que tiene Milei. Me parecería que podría tener una ideología escondida
que es un perjuicio para el país. ¿Entendés? Si presentaba una ley, por ejemplo, para derogar la ley, un proyecto, digo, para derogar la ley del IVE, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo, según ellos. Bueno, ¿cuántos serían? No importa cuántos serían los que votaban, los que votarían a favor, no importa. A partir de ese momento se empieza a conquistar, ¿viste? A conquistar gente, para que vote. Porque la gente tiene que aprender, tiene que entender qué es lo que necesita el país. Y una condición básica para poder nosotros resolver nuestros problemas en Argentina es no mirar lo que hacen otros países. Porque yo te pregunto, ¿por qué están en guerra muchos países ahora? O podrían llegar a estarlo. Porque en todos esos países hubo una historia de errores de leyes que fueron perniciosas, que fueron provocando esta guerra. La guerra más grande que hay en el mundo es la que se produce en el seno materno contra los niños por nacer. Bien. Yo sueño con una Argentina que es posible, ¿viste? Y muchos argentinos sueñan, creo, con una Argentina que tenga salud pública, como tienen en Europa, en algunos países, una salud pública bien administrada, bien organizada, que atienda las necesidades de la población, ¿sí? De manera gratuita. Sueño con una educación que sea gratuita, de calidad, en el cual haya comedores escolares que puedan los chicos alimentarse en la escuela. ¿Entiendes? Pero eso no es un sueño, no es una utopía, no una quimera, no es un sueño imposible. No, no, no. Es totalmente posible y necesario y urgente, ¿sabes? Sueño con una Argentina en la que hay muchos nacimientos. Muchos nacimientos. No porque tenga que haberlo, sino porque la gente se casa y la gente se casa más jóvenes que ahora, que no se esperan mucho para casarse algunos, que se casan cuando hay que casarse, aunque sean muy jóvenes, ¿eh? Y tienen varios hijos, ¿eh? Todo el mundo tiene varios hijos o muchos hijos, y, y se acaban los subsidios a las escuelas privadas, que son algo que bloquea el progreso, ha bloqueado el progreso no solamente de Argentina, sino de todo el mundo. Todo el mundo creció menos por razón de los subsidios a las escuelas privadas. Con lo cual te incluyo las universidades, ¿sí? Sueño con una Argentina en la que sea sencillo comprar una vivienda, o por lo menos que no sea muy difícil. Que una pareja de jóvenes se casa, ¿m? Y por medio de una hipoteca se compromete a comprar un departamento o una casita, donde el automóvil sea accesible para todos, cuando en el 2025 mucha gente no puede ni comprar una moto, o no sé si ni siquiera una bicicleta. Pero que es posible, es posible. Si nosotros tenemos un país riquísimo, muy rico, sueño entonces con una Argentina en la cual el argentino tiene buena educación, sabe leer, entiende lo que lee, conoce las matemáticas básicas y las domina bien, que conoce un poquito de matemática financiera, que es importante, no solamente para los asuntos financieros, sino también para calcular cuestiones relacionadas con la demografía. Hay que conocer un poco, se hace un mismo cálculo que es semejante al de interés compuesto.
que sirve para otras ciencias también, conocer un poco de matemática financiera. Sueño con una Argentina en la cual el chico, los niños, se les enseñe desde niños todo lo contrario al woke, se los prevenga. Sueño con una Argentina en la cual la Iglesia Católica realizó una reforma profunda de la parroquia, de los obispados, del Estado Vaticano, y las parroquias están llenas de fieles, y están llenas de confesionarios de madera, esos que son como palacios, parecen, donde uno va y se arrepiente y sale limpio, purificado, ¿sí? Donde puedan ir los niños, los jóvenes, donde puedan encontrar no solamente la confesión, sino la dirección espiritual de un sacerdote, que tiene el don de consejo y reza para tener el don de consejo. Sueño con un país en el cual el catolicismo vuelve a recuperar, a ser un porcentaje altísimo de la población, y entonces la familia, el casamiento vuelve a ser común, el casamiento por la Iglesia Católica, y vuelven a existir la luna de miel, ¿sí? Si uno se casa y puede salir y perfectamente con su salario puede pagarse luna de miel y puede salir de vacaciones todos los años. Y donde sueño con un país en el que no digo en todos lados, en todas las aulas, en algunos lugares de la ciudad, tal vez en la escuela, que haya un cartel nada más, en la escuela, un cartelito que diga, que muestre los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿sabes? Y de vez en cuando que te encuentres en una plaza así, con un mármol, digo yo, ¿no? Una piedra dura, en la cual están escritos los 10 mandamientos, fíjate. No digo que esté todo invadido, ¿no? Pero que haya, que se vea de vez en cuando, los 10 mandamientos escritos. Y sueño con un país en el cual los laicos en la Iglesia Católica tienen mucha más participación, ¿no? Las parroquias están muy democratizadas en cuanto a la administración, en cuanto al trabajo de equipo, y los laicos aprenden mucho sobre teología, sobre espiritualidad, y son verdaderos apóstoles en el lugar donde están. Y entonces, ¿qué sucede con el país? El país termina teniendo lo que yo pienso que es un ambiente católico, ¿sabes? Si el país tiene muchos católicos, se forman bien como católicos, y son excelentes cristianos, entonces el país adquiere un ambiente católico. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Un ambiente católico. Todo lo demás viene solo. Me parece a mí. Bueno, gracias. Que Dios te bendiga.